En este video vamos a analizar este circuito. Lo que nos piden aquí es encontrar el equivalente de Thevenin visto por la resistencia de carga. Vamos a iniciar desconectando nuestra resistencia de carga y proponiendo nuestras corrientes de malla. Vamos a hacer el análisis de este mediante el análisis de mallas. Ocupamos el voltaje en la resistencia de 8, que sería el voltaje que está viendo la resistencia de carga. Entonces, empezamos. Para la malla 1, podemos ver que nuestra corriente de malla es igual a la corriente que hay en la fuente de 2 amperes. Por lo tanto, nuestra corriente I1 es 2 amperes. Acá lo ponemos. Y para la malla 2, vamos a hacer la sumatoria de voltajes. En primer lugar, tenemos esta de 10 kilo ohms y va a estar dividido la corriente en estas dos. O sea, sería I2 menos I1. I1 es 2, por lo tanto aquí nos tendríamos I2 menos 2 amperes, que es el equivalente de I1. Después tenemos la resistencia de 6 kilos, sería I2 por 6 kilo ohms. Y luego 2 kilos por la división de estas dos corrientes, que sería I2 menos I3. Y por último, la fuente de voltaje, que si se fijan entra por el signo más nuestra trayectoria, por lo tanto está sumada acá. Simplificando esta ecuación, vamos a multiplicar estos 10 kilos por estos 2 y estos 2 kilos por estas dos corrientes y obtenemos esta otra ecuación. Por último, vamos a simplificar términos semejantes. Nos quedaría de esta manera. Estos 19.900 que están restando los pasamos sumando y ya tenemos la primera ecuación, nuestra ecuación para la malla 2. La escribimos acá también aparte y analizamos la malla 3. Nuestra malla 3, que es esta de acá, empezamos con los 100 volts, la fuente 100 volts, que nuestra trayectoria entra por el menos, entonces tenemos menos 100 volts, más los 2 kilos por la corriente esta, dividida de I3 menos I2, que es esto, luego más los 8 kilos por I3. Este otro está desconectado, por lo tanto acá no hay corriente de malla. Multiplicamos de nuevo este por estos dos, nos queda de esta manera. Simplificamos los I3, que van a quedar 10 I3, los 2 I2 que tenemos aquí en negativo y los 100 volts que pasamos al segundo miembro sumando. Entonces ya tenemos la segunda ecuación. Tenemos dos ecuaciones. Las vamos a resolver. En esta ocasión es fácil resolverla, ya que si multiplicamos por 9 la ecuación 2, se nos eliminaría I2. Y como lo único que ocupamos es I3, porque queremos el voltaje en la de 8 kilos, entonces vamos a procurar eliminar I2. Entonces multiplicamos I2 por 9 para que aquí tengamos menos 18 kilos y se nos elimine con el I2 de la primera ecuación. Hacemos la multiplicación, nos queda de esta manera nuestro sistema de ecuaciones. Simplificamos sumando las dos ecuaciones y nos queda de esta manera 0 y 2 porque se anulan estos dos. Acá tendríamos 88 kilos de I3 igual a 20.800, que es la suma de estos dos. Vamos a despejar I3. Nos quedan 13,55 avos, que es aproximadamente 0.236 amperes. Con esta corriente, que es I3, podemos calcular el voltaje en la de 8 kilos, que es nuestro voltaje de Thevenin. Por lo tanto, el voltaje de Thevenin va a ser el 0.236 amperes por los 8 kilos que tenemos de la resistencia, dándonos un total de 1888 volts. Este es nuestro voltaje de Thevenin. Ahora, para el equivalente de Thevenin hay que recordar que nos piden un voltaje y una resistencia equivalente. Para la resistencia equivalente vamos a poner en corto la fuente de voltaje y vamos a abrir la fuente de corriente. El circuito nos queda de esta manera. Aquí teníamos la fuente de corriente y lo abrimos. ¿Para qué? Para asegurar que haya 0 amperes. Acá teníamos la fuente de voltaje, la ponemos en corto para asegurar que aquí haya 0 volts. Entonces,
Vamos a calcular la resistencia equivalente vista por estas dos terminales. Observen cómo esto de acá, hagan de cuenta que ya no está. Entonces tenemos estas dos resistencias en serie, 10 kilo ohms en serie con 6 kilo ohms. Nos daría un total de 16 kilo ohms. Y va a estar en paralelo con esta de 2 y con esta de 8. Por lo tanto, nuestro equivalente es el serie de 6 con 10 kilos, en paralelo con 2 kilos y en paralelo con 8 kilos. La resistencia equivalente sería 16 kilos o el inverso de 16 kilos más el inverso de 2 kilos más el inverso de 8 kilos, la suma y el inverso de eso. Esto nos da un total de 1.45 kilo ohms, que es la resistencia de Thevenin. Por lo tanto, tenemos nuestro voltaje de Thevenin 1888 volts y una resistencia de Thevenin de 1.45 kilo ohms. Si regresamos a nuestro circuito, a la parte original, podemos ver que podemos calcular ese mismo circuito haciendo conversión de fuentes. Podemos convertir esta fuente de corriente a una de voltaje y quedaría en serie esta resistencia con esta de acá. Luego regresamos a una fuente de corriente y convertimos esta también a una fuente de corriente y ya tendríamos un circuito meramente paralelo. Se simplifican todas las resistencias y las dos fuentes de corriente que teníamos ya en ese punto se van a sumar. Se regresa a un circuito se convierte otra vez a voltaje y obtendríamos el equivalente de Thevenin. Eso lo pueden hacer como práctica para que vean que podemos llegar al mismo resultado usando análisis diferentes.